No, por favor, muchas gracias a Gracias. usted. Hasta luego, hasta luego. Bueno, y hasta luego, Jero, también, por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora con Matías Pandolfi. Él es biólogo. ¿Por qué? Porque por el calor aparecieron cientos de peces muertos en Santa Fe. Por la mortandad tuvieron que cerrar un balneario y expertos explican cómo influyen las altas temperaturas y la crecida también en el norte. Por eso vamos a hablar con Matías Pandolfi, que es biólogo. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos viendo imágenes que son realmente impactantes, Matías, allí en Santa Fe. ¿Por qué puede pasar esto? Sí, recién estuve viendo los mismos videos que están subiendo de distintos lugares y es bastante impresionante. Hace un tiempo, ya a fines de enero más o menos, en Paraguay empezaron a detectarse algunos casos, digamos, de peces muertos, pues estuve rastreando un poco la información de los últimos tiempos, porque es frecuente, digamos, que cuando hay mucho calor, durante mucho tiempo, pasan estas cosas. Pero como que sí, bien, parecería como venir bajando. De hecho, parece que muchos de los peces que están apareciendo vienen arrastrados, digamos, de río arriba por la corriente y murieron en otros lugares. Lo que se estudió hasta ahora, digamos, se midió, lo que sucede cuando hace mucho calor es que la solubilidad del oxígeno en el agua disminuye mucho. Se baja la concentración de oxígeno en el agua y eso en Santa Fe se comprobó. Los biólogos del Ministerio de Ambiente de ahí tomaron muestras de agua y vieron que había una muy baja concentración de oxígeno, y también había un alto aumento del caudal del agua, porque digamos, esa zona está con pocas lluvias, pero en el norte, como vimos, bueno, en los últimos días está lloviendo mucho. Y también, digamos, producto de lo que sería la actividad ganadera, hay gran cantidad de materia orgánica que se vuelca, digamos, a lagunas y a ríos y termina siendo arrastrada. Entonces la baja en la concentración de oxígeno se debe, digamos, básicamente a estos dos motivos, ¿no? A un aumento de la temperatura, pero también a un aumento de la materia orgánica en descomposición, que a su vez arrastra también animales muertos, que no ayudan tampoco, claro. No, y es bastante evidente que se trata de una baja en el oxígeno, porque lo que se ven son animales muy grandes. Generalmente los animales más chicos tienen, digamos, menores requerimientos de oxígeno que los más grandes. Entonces, cuando falta oxígeno, eso pasa, digamos, sin ir más lejos, acá en los lagos de Palermo. Generalmente cuando hace mucho calor durante mucho tiempo, sobre todo en el lago del Planetario, que no tiene tanta movimiento de agua, empiezan a salir peces muy grandes muertos porque son los que más oxígeno necesitan y lo requieren. Y estos animales, si uno ve los videos, hay, por ejemplo, unos surubíes re grandes o unas rayas de agua dulce que también son muy grandes. Las vemos, o sea, no las vemos muertas, las estamos viendo como boqueando, como buscando oxígeno, ¿no? Desesperadamente, oxígeno de la superficie, cuando en realidad el oxígeno lo captan por las branquias. Así Matías, ¿es indistinto el tema de la profundidad del agua o no hay manera de que estos peces o estas rayas puedan buscar oxígeno en alguna otra parte donde el agua no esté tan caliente? Sí, probablemente la mayor, digamos, gran parte de ellas hayan remontado hacia algún lado donde haya más concentración, pero otras han quedado atrapadas ahí porque justamente no es en este caso se combinan dos factores. No es que solo no baja el caudal del agua, porque está entrando mucha agua con mucha materia orgánica desde el norte. Entonces tampoco es una cuestión de cantidad de agua. A veces sí pasa que hay gran evaporación y aumenta mucha temperatura y baja la concentración de oxígeno. Igual, digamos, tampoco esta es la única respuesta, no nos vamos a aventurar a decir que no haya, digamos, por ahora, por lo que dijeron, no se registró ningún contaminante, pero, digamos, eso no es magia, o sea, hay que medir en distintos puntos, es un, digamos, análisis sumamente complejo porque la cantidad de productos a estudiar es muy vasta. Por ahora, digamos, yo no digo, para no entrar en una situación de generar un susto desmedido, digamos, no hay ninguna evidencia de que haya habido nada. De hecho, esto de los peces boqueando y el calor sostenido sucede, digamos, y es cierto, la cantidad de materia orgánica está relacionada en cierta parte con la actividad ganadera y con otras cuestiones, digamos, de actividad humana, pero yo por lo menos en todos los profesionales que salieron a hablar al respecto no se encontró por ahora ninguna traza de nada que podamos
atribuirlo a Claro. una... O sea, a primera vista, a simple vista, podemos decir entonces que esto es producto de las altas temperaturas. Las temperaturas y sí, pero también del aumento del caudal del agua que viene de las crecidas del norte. Del norte, claro, las crecidas del norte. Porque si fuera solo alta temperatura no sería tan digamos, tan brutal las imágenes como las vemos. O sea, ahí se están combinando dos cosas que, bueno, traen este problema que tienen los cuerpos de agua dulce. ¿Y qué pasa con el resto de los peces, ¿no? Que quedan allí con vida en el agua? ¿Sufren algún tipo de contaminación por tanta mortandad a su alrededor? Y ¿o esto en no general, influye? sí, eso es lo que decís vos, porque en general, digamos, los peces más chicos, generalmente, o algunas especies que particularmente no requieren tanto oxígeno y están adaptadas a menos oxígeno, pueden sobrevivir, digamos. El tema es que sí, lo que sucede, por eso también cerraron el balneario, o sea, todos estos peces se descomponen, se empiezan a morir y bueno, eso obviamente genera bacterias, virus, hongos, que pueden, digamos, contagiarse y de hecho, digamos, se recomienda por varios días no comer pescado, ¿no? Porque tampoco, viste, se sabe, digamos, si nadie se quiere aprovechar de esto como para vender pescado. Claro. Entonces, sí, no hay... digamos, aparte, yo bueno, acá no estuve en la zona, pero por lo que cuentan en el lugar hay un olor muy fuerte. O sea que todo esto es lo mismo que pasa, digamos, cuando varan los delfines, que fue hace poco que aparecieron unos delfines muertos en la costa, digamos, o sea, los animales vienen podridos de hace muchos días, algunos, como te decía, vienen desde zonas del litoral del norte, entonces ya vienen con, digamos, o sea, después el ciclo natural del agua va a solucionar, las palometas que tanto nos asustan van a comerse a los animales muertos y el río va como a autodepurarse, pero en estos primeros días justamente es correcto, digamos, las medidas que tomaron en Santa Fe. De cerrar ese balneario. De cerrar el balneario y también escuché creo que a algunos funcionarios recomendar por unos días no comer pescado para no nadie aproveche a querer vender un pescado medio moribundo porque los pescados tienen que ser frescos. Por eso siempre es recomendable comprar en el supermercado y no comprar en cualquier lado. Perfecto. Entonces, la recomendación es no comer pescado en la zona, ¿no? Vamos a aclarar esto porque si no empieza después... Claro, en la zona y que no sea comprado en un lugar, digamos, habilitado para su venta. Claro.